Bienvenidos a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y bienvenidos a nuestra transmisión, que es la serie Las bendiciones y beneficios de la Iglesia Sencilla en Casa. Si es la primera vez que te conectas en esta transmisión, te invito para que visites nuestro canal en YouTube, Iglesia Sencilla en Casa, y ahí vas a encontrar la lista de reproducción que tiene como título Beneficios y bendiciones de las iglesias sencillas en casa, y ahí vas a encontrar las anteriores presentaciones. Para esta oportunidad, nosotros vamos a estudiar el tema que es una bendición titulado que es la única clase de iglesia en la Biblia. ¿Sabías tú eso? Que la iglesia en casa es la única clase de iglesia en la Biblia. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna referencia bíblica, ninguna referencia de conducta de los apóstoles. Y si revisamos en la historia paralela, no vamos a encontrar nada semejante a que los discípulos hayan construido edificios o que los discípulos hayan rentado edificios públicos como auditorios para que funcione allí la iglesia. No, no lo hay. Es todo lo contrario. Todas las evidencias bíblicas, todas las evidencias históricas hasta el siglo IV después de Cristo, arrojan tanta información de que la única clase de iglesia en la Biblia es la iglesia sencilla en casa. Veamos algunos textos. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando Él eh, estaba viviendo la última semana de vida, Mateo 24, 1 al 2, saliendo del templo, Él ya se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús le dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Entonces, el Señor Jesús, conociendo el corazón del ser humano y sobre todo el corazón de la gente de esta generación en la cual nos ha tocado vivir, es decir, conociendo la soberbia del ser humano, manifestada en la desobediencia a Dios y manifestada en usar el nombre de Dios para hacer negocio, él profetiza una maldición para el templo de Jerusalén que representaba a todos los recintos sagrados que en el futuro podrían erigirse. Y él dice, no quedará piedra sobre piedra. Pero usted puede decir, bueno, eso era el templo de los judíos y efectivamente pues ya ha venido Cristo, eso ya no tenía razón de ser. En parte es verdad. Pero la otra parte ya la dije. Jesús conocía los corazones de los líderes religiosos hoy en día, que usan los llamados templos, entre comillas llamadas iglesias, para manipular a la gente, para dominar a la gente y para hacer negocio con la fe de la gente. Entonces eso se aplica también para nuestros tiempos. O sea, Jesús de antemano rechazó la edificación de lugares sagrados para culto o para adoración. El mismo Señor Jesús en su ministerio terrenal nos dice la Biblia en Mateo 10, 1 al 13, de que Él envió a sus 12 discípulos. Y el versículo 12 dice, y entrando en la casa saludadla. Es decir, los mandó para que establecieran y plantaran iglesias en las casas. Luego tenemos el otro evento en Lucas 10, 1 al 9,
donde él en este caso manda a 70, envía a 70 para hacer la misma labor. Y el versículo número 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni nada. El 5 dice, en cualquiera casa donde entraréis. Es decir, los envió a las casas. Y si ahí encuentras en esa casa a una persona de paz, allí establece la iglesia en la casa. Es decir, las evidencias bíblicas en el ministerio de Cristo y por mandato de Cristo nos enseñan de que la iglesia en la casa es la única iglesia de la Biblia. La única iglesia del Nuevo Testamento, la única iglesia del ministerio de Cristo, la única iglesia del ministerio de los apóstoles. ¿Y por qué digo de los apóstoles? Porque miren, hay un sinnúmero de versículos donde la iglesia fue establecida en las casas. Hechos 1:8, vemos allí que hubo una red de iglesias en Judea, Samaria y en Jerusalén. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Claro, aquí está hablando del templo. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿No acabas de decir que el templo había sido destinado para ser destruido? Correcto. Pero mientras ese templo estuvo en pie, los discípulos iban allí porque mucha gente se reunía en los atrios, en el patio del templo, y esa gente se reunía para ofrecer sacrificios y los discípulos iban para aprovechar esa multitud de gente y predicarles y enseñarles y decirles que eso ya no tiene sentido, que Cristo ya vino y que ahora ellos están enseñando ese mensaje de salvación traído por Cristo. Esa era la razón por la cual ellos iban al templo. Y lo fueron hasta cuando fueron los discípulos esparcidos de Jerusalén. Ya salieron a otras latitudes, ¿no? Pero toda la gente que encontraban o que aceptaban el mensaje ahí alrededor del templo, iban a las casas y en las casas establecían su iglesia, en las casas. O si no, dígame usted, lo que ocurrió en Hechos 2:42, donde se bautizaron más de 3,000 personas, varones. Y si a eso le suma una esposa para cada uno, estamos hablando de 6,000. Y si en Hechos 5 vemos que se bautizaron como 5,000 varones, más 5,000 mujeres, digamos, estamos hablando de 10,000 más. O sea, estamos hablando de casi 20,000 personas. Dígame usted, ¿dónde nos iban a llevar a esas 20,000 personas? A las casas. Cada creyente se convertía y entregaba su casa para la edificación espiritual de los creyentes. Entonces, cumplido ellos el trabajo en Jerusalén, Dios provocó o permitió una crisis, es decir, una persecución, porque ellos ya no querían salir de Jerusalén. La orden, Hechos 8:1, era que vayan en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos pensaron que con el solo hecho de evangelizar toda Jerusalén ya era suficiente, pero no. Dios permite una crisis. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Es decir, Dios usó a Saulo como azote para que los discípulos salieran de Jerusalén y fueran a cumplir su misión. Hechos 8:4-6 dice, mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe, que era uno de los 6, vino a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Es decir, esa crisis traducida en persecución causó que los discípulos salieran de su zona de confort y fueran a otras latitudes y iban ellos de casa en casa.
Y así como provocó esa crisis en Jerusalén, también provocó esa crisis en Judea, en Samaria y en Galilea, para que salieran de allí. Hechos 9:31 dice, las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas espiritualmente y andando en el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo, era que las multiplicaba. Y cuando ellos salieron de la latitud del territorio de Israel y entraron y penetraron el territorio del resto del imperio romano, entonces, en este caso, fue Saulo y Bernabé, sobre todo Saulo, que se convirtió al Señor, quien se convirtió en un plantador de redes de iglesias en casa en todo el territorio romano. Digamos, en Hechos 9:43 está la ciudad de Jope. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Es decir, en la casa de ese Simón, en Jope, Pablo plantó una iglesia. Luego, Pablo, cuando aún era Saulo, fue a Damasco. Y en Damasco habían cristianos que tenían su iglesia en sus casas. Dice, y pidió de él cartas para Damasco, a las sinagogas, para que se hallase alguno de este camino, así varones como mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, en Damasco habían creyentes, habían cristianos. Hechos 21:3 nos habla de las iglesias en Siria. Y cuando comenzó a descubrirse en Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y venimos a Tiro, porque la nave había de descargar allí su carga. Y allí en Siria y allí en Tiro, Pablo estableció iglesias en la casa. Hechos 16:12, 34 y 40 nos habla de la iglesia en Filipos, en Macedonia. Dice, y de allí a Filipos, que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia, y a una colonia estuvimos allí ciertos días. Entonces, dice Hechos 16:40, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, allí en Filipos, y habiendo visto a los hermanos, los consolaban y se fueron allí. Es decir, en Filipos establecieron una iglesia en casa de Lidia. Filipenses 4:22 dice, os saluda a todos los santos, mayormente a los que son de la casa de César. Había un discípulo en Colosas, en Filipenses, perdón, llamado César. Y allí él había establecido una iglesia en su casa. En Filipo igual, Filipenses 1:13 dice, Filipenses 1:1 al 3 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y a Aquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hermanos, hermanas, todas las evidencias bíblicas del Nuevo Testamento nos muestran de que la única iglesia que los discípulos establecieron y diseminaron en todo su mundo entonces conocido fue iglesias en las casas. Nunca hay una evidencia que haya iglesias en edificios, o templos, o santuarios, o auditorios, lo que fuere. No, no lo hay. En Tesalónica, Hechos 17:1 dice, y cuando hubieron pasados por Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había allí unos judíos que habían aceptado a Cristo. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos eran incrédulos, movidos de envidia, y tomaron consigo cierto vagabundo, malos hombres, que juntaron contra la ciudad, contra la casa de Jasón. Y Jasón era un judío, un sacerdote que se había convertido al cristianismo. Y en su casa, este Jasón había establecido una iglesia. Hechos 20:17, en la ciudad de Éfeso. Dice, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en las casas.
Todas las evidencias, hermanos, hermanas, nos muestran que la iglesia funcionó en las casas. En Colosenses 4:15, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Troas, Hechos 27, dice, y nosotros después de varios días comimos pan sin levadura y vinimos a ellos a Troas. Luego, en Hechos 20, 7 al 17, allí en la misma ciudad de Troas, Pablo extendió un discurso hasta las altas horas de la noche y que un joven llamado Eutico se durmió, se cayó del segundo piso y se mató. Y entonces Pablo lo resucitó. Y eso era una casa donde ocurrió eso. Hechos 18:1 en Corinto también nos habla de una casa en la ciudad de Corinto. ¿Ve? Luego, en el mismo Corinto, Hechos 18:7 nos habla de un judío llamado Crispo que se convirtió al cristianismo y entregó su casa para establecer una iglesia en su casa. En Roma tenemos, por ejemplo, Hechos 28:16, donde el mismo Saulo, la casa donde él vivía, la usó para hacer un centro de evangelismo. La gente llegaba allí para ser predicados de la palabra. Romanos 16:5, ahí dice, asimismo a la iglesia que está en su casa, saluda a Epeneto, amado mío. ¿Entienden? Romanos 16:10 dice, saluda a la iglesia que está en la casa de Aristóbulo. Es decir, todas, y aquí quiero enfatizar algo, todas las cartas del apóstol Pablo que escribió a las iglesias, todas fueron cartas dirigidas a iglesias que fueron establecidas en las casas, que funcionaron en las casas. Ahora, estas iglesias funcionaron en las casas en forma circunstancial, porque estaban empezando, porque los apóstoles estaban de paso. No, esa fue la regla. Esa fue inclusive el mandato del Señor Jesús. Ya leí los textos cuando envía a los 12 y luego cuando envía a los 70. Y cuando Él le da la orden en Mateo 28 a los discípulos, no le dice vayan y construyan edificios, no le dice vayan y edifiquen templos, no. Dice vayan y hagan discípulos. Y los discípulos no tenían explicación más que esperar porque habían pasado 3 años y medio con el maestro y habían vivido y aprendido y experimentado qué significa ser un discípulo y qué significa hacer nuevos discípulos. Entonces, vuelvo a repetirte, la más grande bendición, el más grande beneficio de la iglesia sencilla en casa es que esta iglesia es la única iglesia bíblica, la única iglesia que Jesús estableció y consignó a los discípulos, y es la única iglesia que los discípulos establecieron, multiplicaron y diseminaron en todo el territorio romano o el mundo conocido de esos tiempos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a pensar en estos pensamientos y reflexiones, y que el Señor te ayude a tomar esa decisión sabia de abrazar la visión de la iglesia sencilla en casa. Si tú crees o sientes que necesitas ayuda, al final del video te dejo una descripción de la información cómo nos puedes contactar para poder ayudarte. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse,
Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video, o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder eh, ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.